Vamos a hablar ahora de lo que está sucediendo en Guatemala brevemente con Orlando Goncalves. Y me gustaría que una persona que sabe de lo que está sucediendo ahí y que conoce, así como hicimos ayer con el presidente Serrano Elías, nos explique. Orlando Goncalves es consultor político internacional. Él ha sido asesor de presidentes en Guatemala y ha estado muy de cerca, conoce en lo interno en Guatemala, ha estado en presidencia. Orlando, muy buen día. Brevemente, explícame un poco qué es lo que pasa en Guatemala. Ayer hablamos con el presidente Serrano Elías, él nos hablaba de factores económicos de poder muy fuertes. ¿Qué tan fuertes son estos factores? Buenos días, Guillermo. Como siempre, un gusto saludarte a ti y a tu audiencia. Guatemala es un país maravilloso, bellísimo, pero lamentablemente es un país con unas terribles desigualdades. Lo que ha venido arrastrando Guatemala después de la guerra que tuvieron y a pesar de haber firmado la paz, no lograron construir la paz. Y es un país que presenta profundas desigualdades, básicamente porque tiene una economía oligopólica donde 8 familias controlan buena parte de la economía. Eso es un lado de la historia, pero el otro lado de la historia es que estas mismas sectores empresariales comenzaron a meterse en política, comenzaron a incidir en el tema político y desembocó en la destitución del presidente Otto Pérez Molina. Entonces, Guatemala tiene este elemento de la ONU que se llama la CICIG, la Comisión Internacional contra la Impunidad, que es un organismo que actúa de manera independiente, pero tiene una altísima incidencia sobre las decisiones judiciales que hay en el país. Entonces, el actual representante de la CICIG es un ex magistrado colombiano, Iván Velázquez. Ha tomado decisiones muy polémicas. La primera, el haber destituido a Otto Pérez Molina y a Roxana Valdetti, la vicepresidenta. Y una vez hecho esto, comenzó a trabajar para desmontar todo el esquema de corrupción que había en el país. Entonces, ha tomado decisiones que han afectado a grupos económicos y por eso esta guerra que hay de que se va Iván, que se queda Iván, y el país se ha polarizado. Sumado a eso, el propio magistrado Iván Velázquez, junto con la fiscal general de la República, junto con otros sectores, propusieron una serie de reformas constitucionales que lo que hicieron fue polarizar más el país y dividir el país en dos grupos. Y es por este último caso, básicamente, que se ha presentado este conflicto y, bueno, el país está dividido, lamentablemente. ¿Sobrevive el presidente Jimmy Morales a esta crisis? Podría sobrevivir y ojalá que sobreviva por el bien de Guatemala y de los guatemaltecos y por el bien de la institucionalidad. O sea, hace 3 años destituyeron a un presidente y lo encarcelaron. Esperemos que no pase lo mismo con este. Este sería un daño muy grande a la democracia. El presidente tomó una decisión muy dura, a mi manera de ver, recogiendo el sentimiento de una parte de la población, no de todas, declarando persona non grata al magistrado Iván Velázquez. Pero, y aquí hay que prestar atención, repito, no es la expresión de todo el pueblo. Si bien él tenía la facultad para hacerlo, de acuerdo al resultado de la sentencia de la Corte de Constitucionalidad que resolvió sobre un amparo que se solicitó, aparentemente no cumplió las formalidades del caso, lo cual le deja la puerta abierta para volver a presentar el decreto de persona non grata, pero esto puede tener un terrible costo político para él y para el país. Pienso que quizás tal vez esto se va a calmar, ojalá que así sea,
y que el país regrese a la tranquilidad. Orlando, tengo 2 minutos para saber lo que está pasando en Venezuela. La famosa Asamblea Constituyente prácticamente ahora va por la mesa de la unidad y ha mandado a declarar enemigos de la patria a la oposición. ¿Es el fin de la oposición, de una oposición dividida y en algunos casos cuestionada por su propio pueblo? Mira, yo creo que la oposición, en mi opinión, la oposición se entrampó al aceptar ir a unas elecciones regionales para escoger gobernadores, elecciones que por cierto todavía no tienen fecha fija. Elecciones donde la Asamblea Constituyente ahora saca un nuevo requisito que es una carta de conducta. Ya la propia Asamblea Constituyente dijo, bueno, es posible que modifiquemos la fecha de estas elecciones. Entonces, yo pienso que la oposición se entrampó en eso y evidentemente ha estado perdiendo mucho respaldo popular, y eso es peligroso porque la fuerza que tenían, que de alguna manera trataba de equilibrar las cosas en Venezuela, se ha ido diluyendo esa fuerza. Es peligroso, puede ser el fin de los dirigentes, de algunos dirigentes de la oposición, no de la oposición en sí. La oposición es el pueblo y más del 90% de la población está desagradada con la situación que están viviendo, y si es que los dirigentes no asumen el rol histórico que tienen que hacerlo, la propia población lo va a hacer, y eso nos lo narra la historia a lo largo del mundo, todas las revoluciones. Cuando los dirigentes políticos no están a la altura de las circunstancias, los pueblos se empoderan y toman ellos las decisiones, y son ellos los que avanzan y cambian las circunstancias que viven. Orlando, vamos a dividir esto en 2 capítulos. El próximo viernes vamos a seguir porque quisiera consultar contigo el tema de Ecuador y Colombia. Así que te doy las gracias y un abrazo grande desde Ciudad de Panamá. Con gusto, Guillermo, como siempre, un gusto saludarte. Te mando un abrazo a ti y a tu audiencia. Era Orlando Goncalves, él es consultor político internacional que amablemente nos ha dado un pantallazo de lo que está sucediendo en Guatemala, sitio que conoce muy bien, y también en Venezuela, donde incluso ha sido asesor en algún momento de la oposición democrática, ahora en huida en ese país que lamentablemente sufre una atroz dictadura.